Bueno, pues después de contaros la página acerca de lo que era el calor y la temperatura, vamos a continuar ya con cosas más prácticas de termodinámica. Bueno, esta página es muy fácil, simplemente es cómo se mide la temperatura, los grados Celsius, los Fahrenheit y los Kelvin, que lo habéis dado tantas veces. Y os lo recuerdo, la escala Celsius se apoya en las temperaturas de fusión del hielo al convertirse en agua, que es 0 grados centígrados, o Kelvin, o Celsius, perdón, y 100 grados centígrados la temperatura a la que se evapora el agua. La escala Kelvin es la más importante en física y en química, la que más se utiliza. Los grados tienen el mismo valor que los de la escala Celsius, pero empezamos a contar, en vez de desde el momento en que el agua se hace hielo, empezamos a contar desde el cero absoluto. Si os recordáis del tema anterior, os dije que hay un momento, si enfriamos un cuerpo, en el que las partículas dejan de moverse. Esa temperatura, que es teórica, porque ya os dije que no se puede alcanzar por un principio de la termodinámica, en la escala Kelvin la llamamos 0 grados Kelvin. Con lo cual, para pasar de una a otra, simplemente hay que sumar 273. ¿Veis? Tenéis la fórmula. Y no me enrollo más porque esto lo habéis hecho 1000 veces en cursos anteriores y lo sabéis perfectamente. La escala Fahrenheit, tengo buenas noticias, este año no la vamos a dar, porque es una escala que utilizan los ingleses y los americanos porque no quieren pasarse al sistema internacional de medidas. Entonces, pues que sean ellos los que aprendan a pasar a Kelvin. Bueno, pues de esta página nada más, que sepáis pasar de grados centígrados a Kelvin, que sí que todo el mundo sabe. Vale, ¿qué pasa cuando unimos un cuerpo caliente con uno frío? Ya os lo dije, que pasa el calor siempre del caliente al frío, nunca al revés. Y si el cuerpo se le da calor, por ejemplo, a este vaso de agua, ¿veis? Vaso de agua, que estamos dando calor, estamos dando julios y julios, porque el calor, acordaos que se medía en julios, porque es un tipo de energía térmica. Estamos dando calor, ¿qué le pasa al agua? Pues que sube la temperatura, ya lo sabéis, ¿no? Calentamos el alcohol, estamos dando calor, estamos dando julios, sube la temperatura. ¿Y siempre sube la temperatura siempre que le damos calor a un cuerpo? No. Excepto en las temperaturas de fusión y ebullición. O sea, si tenemos hielo y empezamos a calentarlo, hielo por ejemplo a menos 30 grados y lo empezamos a calentar, pues el hielo empieza a subir de temperatura. Puede estar de menos 20, menos 10, menos 5, hasta que llega a 0 grados. Si cuando el hielo llega a 0 grados seguimos calentando el hielo, no cambia de temperatura, sigue a 0 grados, pero se va transformando en agua. O sea, el calor que estamos dando al hielo se invierte no en subir la temperatura del hielo, sino en cambiar su estado físico, en cambiarlo de estado sólido a estado líquido. Se está gastando ese calor, esa energía se está consumiendo en transformar hielo 0 grados en agua a 0 grados. Lo mismo, os he contado el ejemplo del agua, pero lo mismo pasa para cualquier sustancia, para el hierro, para el alcohol, para el CO2 sólido, para cualquier sustancia. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la temperatura de ebullición? Lo mismo. Seguimos calentando el agua, seguimos calentándola, hasta que llegamos a una temperatura. Bueno, mirad, aquí tenéis un gráfico, lo voy a enseñar el gráfico mejor, que lo vais a entender mejor. Aquí mirad. Hielo a menos 40 grados. Empezamos a darle calor y va cogiendo temperatura, ¿veis? Hasta que llega a 0 grados. Aquí tenemos reflejada la temperatura. Seguimos dándole energía, calor. Pues el hielo, en vez de subir la temperatura, que veis que se mantiene a 0, se va transformando en agua. ¿Veis? Hielo más agua. Hasta que llega un momento que todo el hielo se transforma en agua. ¿Seguimos dándole calor? Pues aumenta la temperatura del agua, aumenta la temperatura del agua hasta 100. Cuando llega a 100 grados seguimos dándole calor, ¿y qué pasa? Que sigue a 100 grados. ¿Y en qué se está gastando ese calor? Adivináis, ¿no? En pasar de agua a vapor. Aquí se gasta muchísima energía, os lo contaré cuando lleguemos a esta página. Seguimos dándole calor y todo el agua se ha transformado en vapor. ¿Y si seguimos dando energía a ese vapor? Pues el vapor aumenta de temperatura, ¿vale? Entonces, esta página os la contaré, pero de momento tenéis que saber que cuando damos calor a un cuerpo se puede utilizar ese calor en dos
procesos. Uno es aumentar la temperatura. Aquí estamos aumentando la temperatura del hielo, aquí estamos aumentando la temperatura del agua, aquí estamos aumentando la temperatura del vapor. O en cambiar de estado. Aquí estamos utilizándolo en cambiar de estado de hielo a agua y aquí cambiar el estado de líquido a vapor. Bueno, pues seguimos por el libro, para no liaros. Y aquí lo que hay que aprender un poquito, lo que hay que aprender un poquito es no solamente lo que os acabo de contar, sino cuánta cantidad de calor hace falta para que suba la temperatura, por ejemplo, 1 grado o 15 grados. O sea, tenéis que saber, si yo estoy dando calor, aquí, estoy dando calor al agua, ¿cuánto sube su temperatura? Si le doy, por ejemplo, pongamos 100 julios de calor, yo estoy dando al agua 100 julios de calor, ¿cuánto sube la temperatura? Esto es lo que sube la temperatura. Temperatura final menos la inicial. Si ha subido desde 50 grados hasta 60, 50 era la inicial, al final son 60, esto lo que significa es que hemos subido la temperatura del agua a 10 grados. Vale. Y si estamos dando 100 julios, ¿cuánto va a subir la temperatura del agua? O lo que es lo mismo, si queremos que el agua suba a 10 grados, ¿cuánto calor hay que darle? Pues para eso utilizamos esta fórmula. Esta fórmula, que sabéis, es lo mismo que esto, ¿no? Este triangulito es una delta, una D mayúscula griega, y significa incremento. O sea, es lo mismo decir temperatura final menos inicial que incremento de temperatura, ¿eh? O sea que esta fórmula es la misma. Bueno, pues para poder saber cuánto calor hay que darle para que la temperatura suba a 10 grados, o al revés, o qué pasa si le doy 100 julios de calor, cuánto sube la temperatura. Bueno, pues para poder utilizar esta fórmula hay que saber lo que significa esta CE, que no sé si os sonará, lo habéis dado también, se llama calor específico. Calor específico es que según la sustancia que estés calentando, dándole una determinada cantidad de calor, por ejemplo 100 julios, su temperatura sube más o menos. Por ejemplo, en el agua, el calor específico es muy alto. Mirad, en el agua el calor específico es, bueno, aquí está, no lo veía, es 4180. ¿Qué significa eso? Que tengo que darle mucho calor para que suba 1 grado la temperatura del agua. En cambio, en el alcohol, fijaos, es mucho más pequeño, es casi la mitad, 2450. Entonces, el alcohol, en cambio, con darle poquito calor, la temperatura sube muy deprisa. O sea, esto es el calor específico de cada sustancia, veis, es distinta para el agua, para el hielo, para el cobre, para el alcohol, es distinta. Lo que nos dice es cuánto calor hay que darle a una sustancia para que su temperatura suba 1 grado. O sea, estos 4180 lo que significan es que para que 1 kilogramo, veis aquí, 1 kilogramo de agua suba su temperatura 1 grado, centígrado o Kelvin, me da igual, porque la escala es la misma. ¿Cuántos julios tengo que dar? 4180. El alcohol, para que su temperatura, para que 1 kilogramo de alcohol suba 1 grado centígrado o Kelvin su temperatura, tengo que darle 2450 julios. ¿Entendéis lo que es el calor específico? Entonces, cada cuerpo tiene un calor específico distinto, el del agua es muy elevado, por eso el agua cuesta mucho trabajo calentarla y enfriarla, ya lo veis, ¿no? Cuando ponéis agua en la vitrocerámica, ¿cuánto tarda en hervir? Mucho. La sartén se calienta muy rápido, si pones una sartén sin agua se calienta muy deprisa, porque el calor específico del acero es bastante pequeñito, no se ven aquí. O el aluminio, ¿veis? El aluminio es muy pequeñito, 900. Entonces nos cuesta poco calentar aluminio, pero calentar agua cuesta mucho. Por eso el agua del mar prácticamente no cambia de temperatura entre la noche y el día, porque cuesta mucho trabajo calentarla, entonces no se calienta prácticamente, aunque le esté dando el solazo del verano al agua del mar, y por la noche cuesta mucho también enfriarla. Si cuesta mucho calentar un cuerpo, cuesta mucho también enfriarlo, con lo cual por la noche tampoco prácticamente se enfría nada del agua del mar. Bueno, ¿y de qué más depende? Pues obviamente de la masa, ¿no? No da lo mismo calentar 1 gramo de alcohol que 100.000 gramos de alcohol. Bueno, pues ya está. Pues ya haremos algún ejercicio de esto para que lo veáis, pero es simplemente que entendáis esta fórmula.
sabiendo la diferencia entre calor y temperatura, pues que sepa que están relacionadas con esta fórmula si no cambia de estado, o sea, si el agua no pasa a sólido o a vapor, el agua o cualquier sustancia. Bueno, seguimos por el libro. Aquí lo que nos dice el libro es que si unimos, ya lo he dicho varias veces, si juntamos una cosa caliente con una cosa fría, al final cogen la misma temperatura. Por ejemplo, imaginad que echamos, olvidaos de esto que no lo entendéis mucho, es un calorímetro, no lo entendéis muy bien. Pensad en vez de esto que tenemos un vaso con agua y le echamos una bola de hierro muy caliente. El agua está a 20 grados y la bola de hierro está a 80. ¿Qué pasa? Pues que al final la bola de hierro se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando según pasa el tiempo y el agua se va calentando según pasa el tiempo hasta que los dos están a la misma temperatura. En este caso, por ejemplo, a 56,8 grados. Porque el calor siempre, os he dicho, va del cuerpo caliente al cuerpo frío. Bueno, entonces, podemos calcular cuánto se enfriaría la bola de metal o cuánto se calentaría el vaso de agua si echamos una bola de metal o de aluminio o de cobre o de lo que sea en un vaso de agua. Sí, ¿cómo? Pues simplemente diciendo, el calor que cede la bola de metal es igual al calor que coge el agua. Y como sabemos que el calor que suelta o coge un cuerpo viene dado por esta fórmula que os he contado antes, y el que recibe también por la misma fórmula, pues lo que tenemos que hacer es igualar esto a esto. Entonces decimos, el calor que suelta la bola de acero es esta, el calor que coge el agua del vaso es esta. Lo igualamos, metemos los datos y podemos calcular a qué temperatura se queda el agua final. Ya haremos algún ejercicio. La temperatura final, por cierto, esta y esta tienen que ser iguales, porque sabéis que al final se quedan los dos a la misma temperatura, 56,8 o la que sea, pero los dos al final obviamente se quedan a la misma temperatura, ¿no? Con lo cual la temperatura final esta y esta son iguales. Bueno, pues haced en casa este ejercicio, a ver si os sale. Es lo mismo que estoy diciendo yo, pero en vez de con una piedra, con un granito. Y utilizáis esta fórmula, a ver si sabéis hacerlo. Si no sabéis me lo decís, está aquí resuelto, pero no merece la pena ni que lo haga porque es súper fácil. Venga, vamos a avanzar un poquito más. Vale, ¿y qué pasa? Os he dicho antes que hay veces que calentamos una sustancia pero no sube su temperatura porque cambia de estado. Estamos hablando de estos casos. Aquí, cuando el hielo está transformando en agua, está absorbiendo calor. O aquí, cuando el agua se está transformando en vapor, está absorbiendo calor, pero no se calienta. Aquí están siempre a 100 grados. ¿Cómo se puede calcular cuánto calor hay que darle al agua para que pase de agua a 100 grados a vapor a 100 grados? ¿O cuánto calor hay que darle al hielo para que pase el hielo de 0 grados a agua a 0 grados? O sea, ¿cuánto calor hay que dar a algo para que cambie de estado? Pues mucho, mucho, mucho. Fijaos cuánto tiempo está calentando el agua para que pase a vapor. Del hielo al agua un poquito menos, pero también es mucho, Es mucho. Fijaos, se gasta más calor aquí, en esto, que en pasar hielo de menos 40 a 0 grados. Y se gasta muchísimo más calor, que es todo esto, en pasar de agua a vapor que en pasar agua de 0 grados a agua a 100 grados. Y sabéis que pasar agua de 0 grados a 100 grados cuesta mucho calor. Es lo que tarda una vitrocerámica. Si pones agua a 0 grados, hasta que se pone a hervir, tarda mucho tiempo. Bueno, pues muchísimo más cuesta pasar el agua a vapor. Y se hace con esta fórmula tan sencillita. Esta fórmula nos dice que para cambiar de estado una sustancia, el calor que tenemos que darle es la masa, kilo, 2 kilos, 5 kilos de agua o de alcohol, por la L. La L se llama calor latente, lo tenéis ahí. Y el calor latente os lo tienen que dar, igual que el calor específico. Aquí vienen algunos. Lo que nos dice es, el agua para pasarlo a vapor, calor latente de fusión, es esto, fijaos, es por 10 elevado a 5, o sea, 334.000 julios. O sea, para pasar 1 kilogramo, ¿veis?, de agua a hielo hay que gastar 334
1000 julios. Pero es que para pasarlo a vapor hay que darle mucho más. Para pasar un kilogramo, fijaos, de un kilogramo de agua a vapor, este es el calor de vaporización, hay que dar 2.260.000 julios. Es muchísimo, ¿veis? Cuesta muchísimo evaporar un kilogramo de agua, aunque esté ya a 100 grados. Esto es agua que está a 100 grados. La evaporamos y mirad todo el calor que queda. Vale. Un problema típico que no os voy a hacer examen, pero pondría en el examen, es este. Es decir, tenemos una bola de hielo, de un gramo, ¿veis? Un gramo, que es 0,001 kilogramos, a menos 40 grados. Y lo queremos transformar en vapor a 140. O sea, queremos pasar desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto calor tenemos que dar? Y entonces, ¿cómo se hace esto? Pues tenéis que calcular primero el calor que hace falta para pasar de hielo a menos 40 a hielo a 0 grados. Esto se hace con la fórmula del principio. Q es igual a M por CE por el diferencial de temperatura, el incremento de temperatura. Después tenemos que gastar calor, el B, para pasar hielo cero a agua cero. ¿Cómo se hace? Como es un cambio de estado con esta fórmula. Ponemos aquí la masa, que es 0,001 kilogramos por el calor latente de fusión, lo tenéis aquí, y calculamos el calor que hace falta aquí. Después hay que pasar ese agua a 0 grados a agua a 100 grados. Como es el mismo estado, no cambiamos de estado, es de líquido a líquido, no hay que cambiar de estado, pues utilizamos la fórmula de antes. Q es igual a M por calor específico por incremento de temperatura. Después hay que calcular cuánto calor necesitamos para ese agua a 100 grados, transformarla en vapor a 100 grados, para pasar de aquí a aquí, o sea, el D. Como estamos cambiando de estado, pues hay que utilizar la fórmula de cambio de estado. El calor que gastaremos ahí será la masa, 0,001 kilogramos por el calor latente de evaporación ahora, que viene aquí dado. Y por último tenemos que calcular cuánto calor nos hace falta para pasar vapor de 100 grados a vapor a 140. Como estamos en el mismo estado, estamos vapor a vapor, la que tenemos que utilizar es la otra fórmula. Calor igual a calor específico por la masa por el incremento de temperatura. El incremento de temperatura aquí, por ejemplo, serían 40, ¿no? Porque pasamos de 100 a 40. El incremento de temperatura final menos inicial, es 140 menos 100, 40. Bueno, pues esto lo hacéis también. Esto lo hacéis también. Calculáis, están hechos aquí, no los hago, pero lo tenéis hecho aquí. Calculáis el calor de A, el de B, el de C, el de D, el de L y luego sumáis todos. Tiene que salir 3170 julios. Y estamos, fijaos cantidad de calor, es muchísimo calor para un solo gramo de agua. Esto ya lo conté en química, así que no lo voy a contar más. Es la teoría cinético-molecular de los estados físicos. Cómo están las partículas cuando están sólidas, cuando están líquidas y cuando están vapor. Esto ya lo conté, no lo voy a repetir más. Bueno, siguiente página. Bueno, ya vamos a parar aquí, yo creo. Esto lo vamos a dejar aquí ya, ¿vale? El próximo día, la próxima semana, veis que voy muy despacito para que no os agobiéis, pero que quiero que me sigáis, que os va a venir bien para el año que viene. Os cuento lo que falta del tema este, ¿vale? A ver cuánto tiempo llevamos. 18 minutos, muy bien, ¿no? Pues hala, chicos, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Física y Química.